Así lo del horror, las conexiones que la justicia no quiere investigar. ¿Y por qué ya te asevero en este título que la justicia no quiere investigar? Porque la verdad que no tengo otra respuesta. Cuando me preguntan, che, ¿por qué después de más de 10 testigos solamente una imputación de abandono de persona? Che, ¿por qué si les indicaron un montón de otros lugares que funcionaban y además nosotros lo fuimos comprobando que existían? Para la justicia esos lugares no existen. ¿Por qué solamente se empecina el fiscal que está a cargo de la investigación, que ahora lo vas a ver, es Manuel Cecchini? ¿Por qué se empecina tanto el fiscal en no admitir como querellantes a las víctimas, a solamente tener el control él de la investigación? ¿Por qué ya se está hablando, inclusive antes de la audiencia de prisión preventiva, de un juicio abreviado? Y esto es importante, marcarlo. ¿Por qué? Porque el juicio abreviado es una herramienta que tiene el sistema judicial mediante el cual una persona admite el delito que se le está imputando. Y dice, bueno, está bien, yo soy culpable. Entonces, ¿para qué vas a avanzar en un juicio para determinar culpabilidad si ya lo está admitiendo al delito la persona? Entonces, el juicio abreviado justamente no es que no es un juicio, tiene el valor de un juicio, simplemente se llega a una condena a través de un acuerdo entre la parte acusadora, en este caso el fiscal, y la defensa de la imputada y acusada, que es María Laura Amelia Gamboa, para ahorrar todas las costas del juicio, para evitarse llamar a testigos que declaren, etcétera, etcétera, etcétera. Generalmente, ¿por qué una persona querría declararse culpable? Bueno, porque tiene algún tipo de beneficio. ¿Y cuál sería ese beneficio? Bueno, buscar dentro de la pena prevista según el Código Penal del delito, por ejemplo, el de abandono de persona, de 2 a 6 años de prisión, la pena mínima. Y ahí está la clave de la situación. Claro, si con solamente el delito imputado de abandono de personas, Melia Gamboa, si se declara culpable, si la fiscalía acepta esa situación, sería condenada entre 2 y 3 años. Y eso es excarcelable. En realidad es una pena que no es de cumplimiento efectivo. Si no va presa, porque toda pena menor a 3 años no es de cumplimiento efectivo. Es decir, no va presa, se la va a condenar a la pena de prisión de 2 años o a 2 años de prisión en suspenso. Si se porta bien, se queda en la casa, no pasa nada, salvo que cometa otro delito, etc. Pero ahí está la gratificación, si se quiere, por parte de un imputado para poder acceder a un juicio abreviado. Tener una morigeración en la pena. Pero todo esto se puede dar siempre y cuando la imputación tenga penas menores, para este caso muy puntual de Gamboa. Es decir, si vos a la imputación le sumás otros posibles delitos, como por ejemplo asociación ilícita, como por ejemplo privación ilegítima de la libertad, como por ejemplo infracción a la ley de salud, que tenés varios de esos delitos configurados, por lo menos según todos los testigos y el material que hay hasta ahora en la causa, bueno, ya la expectativa de pena empieza a crecer. Entonces, por más que se declare culpable, el cumplimiento de pena, por más que le den mínima, va a ser de cumplimiento efectivo. Entonces, es importante la situación y además es muy llamativo que el propio fiscal esté anunciando casi que se está llegando a un acuerdo para avanzar en un juicio abreviado cuando recién comienza el proceso. Porque vos tenés que ver la cantidad de pruebas que tenés, llamar a las víctimas, sentate, escuchalos. Si alguno se quiere constituir como querellante, que lo pueda hacer, que tenga acceso al expediente. Bueno, nada de eso sucedió. Entonces, la verdad que fue muy llamativo. Además de un montón de otras cosas llamativas previamente, como por ejemplo que una persona como Melia Gamboa esté prófuga 7 días, mientras se contactaba con periodistas, mientras publicaba cosas en redes sociales, supuestamente la justicia la estaba investigando. Pero vamos a ver algunos de los elementos que nos pueden generar un montón de preguntas. Y para que entiendas por qué el juicio abreviado nos puede dejar a todos con esos enormes signos de pregunta, o sea, sin contestarlo. Porque ¿cuál es la clave del juicio abreviado? Una vez que la persona admite, se la condena. Y si se la condena, no se investiga más. Se cierra la investigación. Hay extinción de la investigación penal. Ya está, condena. Se terminó el asunto, no se investigue más. Porque ya tenemos al responsable y está condenado. Esa es la clave del juicio abreviado. Impide ir sobre los otros eslabones que pueden existir o no en la cadena. Entonces, aparecieron un montón de preguntas. La primera de ellas tiene que ver con esta. Mientras estaba prófuga, la titular, sindicada como titular del asilo clandestino de Barrio Nuevo Horizonte, hizo estos posteos. Entre estos posteos estaba prófuga, mientras hablaba, insisto, con periodistas, porque se comunicaba con periodistas, hizo estos posteos, donde dice, por ejemplo, prófuga, ¿no? Amigo concejal, aclaremos. O sea, hay amenazas explícitas.
No sé quién será su amigo concejal. Amigo concejal, aclaremos, porque oscurece. Muni es municipalidad. Hospitales. No me dejen sola sin aclarar, porque ya a esta altura no me callo como me piden. Mientras estaba prófuga, antes de presentarse. Mientras hablaba con periodistas, y estando prófuga, a un periodista en particular le dijo: yo soy solo un eslabón de la cadena. Textual, publicado en una nota de este periodista, Pablo Benito, en el diario El Litoral. Entonces acá empezaba a hablar, por ejemplo, muy lunes. ¿Por qué? Porque mientras estaba en comunicación, insisto, con algunos periodistas, decía que se iba a presentar el lunes, que ya estaba prófuga, pero que estaba asesorándose con su abogado, que termina siendo Torres del Cel, y que se iba a presentar el lunes. Preparados todos los que se lavan las manos. Para resolver soy buena. Si no dan la cara y dicen cómo son las cosas, las digo yo, señores. Dice Melia Gamboa. Melia Gamboa que publicó todo esto. ¿Esto qué hace suponer en principio? Bueno, evidentemente esta mujer no está sola. Evidentemente esta mujer, si está amenazando a un amigo concejal, a la municipalidad, y está hablando en redes sociales: voy a ir el lunes a presentarme, miren que no me callo más como me piden, no me dejen sola, den la cara, señores. ¿A quién hace referencia? Bueno, hasta ahora no habló Gamboa. Claro, ¿para qué vas a hablar si te están ofreciendo la posibilidad de cerrarlo rápidamente? Apareció un video que en realidad lo publica ella misma en sus redes sociales. La gran pregunta era: ¿esta señora actuaba sola? ¿Podía administrar varios lugares como geriátricos clandestinos sin la anuencia del Estado? Sin que nadie se percatara durante tantos años, porque nosotros comprobamos que lo viene haciendo por lo menos hace 6 años, en distintas ciudades. 2 lugares en Santo Tomé, 3 lugares en Santa Fe. ¿Podía esta señora estar actuando sola? ¿Qué decían las víctimas rescatadas? Decían: todos los contactos que termino acá por un contacto con un asistente social. Y ahí nos preguntamos: che, ¿quiénes son los asistentes sociales? ¿Son del municipio, de los hospitales? ¿Hay nombres? Bueno, desde el municipio santafesino, Sebastián Mastropaolo, el secretario de Gobierno, salió a decir: mirá, nosotros la verdad no la conocemos. Primero lo dijo Marchetti, que está a su cargo. Marchetti dijo: nosotros no la conocemos a Gamboa, la verdad ni idea quién es, pero vamos a averiguar. Después lo dijo nuevamente Mastropaolo. Dijo Mastropaolo: si tenemos que ver internamente si tenía contacto, lo vamos a hacer, vamos a aportar todo lo que la justicia nos requiera. Hasta ahora la justicia no le requirió nada a la municipalidad. Pero este video está publicado en el Facebook de la persona hoy detenida, María Laura Melia Gamboa. Ella en su propio Facebook publica este video hace algún tiempo atrás. Vamos a verlo. Presta atención, la que filma y habla es María Laura Melia Gamboa, la dueña de los geriátricos clandestinos, la que tuvo prófuga y hoy está presa, solamente imputada por abandono de persona. ¿Dónde está? ¿Quiénes son los que están alrededor? Vamos a escuchar el video que ella misma publicó en su Facebook. Voy yo, con lo que gano. Yo gano, tampoco, no te, pará. Vamos rescatándolo a los trabajadores a sociales, Roque. Acá aguante la Paulita, Pau, mírame. Oh, pero esta es Pau. la más tranquila que tengo. No. Mirá, Pau, sí. Acá está para el señor que estuvo en la calle, que tanto que dijeron, la MUNI, adultos mayores, no sé qué, ahí lo vamos llevando. Con la MUNI, con adultos mayores, con Paola Montenegro. Para los que hablaron mal de la Pau. Bueno, la señora que habla es la presa. La presa dice, la que está hoy detenida, dice: para los que hablaron, miren, acá estamos con la MUNI, con adultos mayores y con Paolita Montenegro, dice, en un vehículo, trasladando a Roque, un abuelo. Ahí aparecen otras preguntas. ¿A dónde lo estaban llevando a Roque? ¿Lo estaban llevando a los hogares clandestinos? ¿Quién es la persona que mira a cámara, según ella, Paolita Montenegro? ¿Estaban adentro de un vehículo oficial? Vamos a ver quién es Paola Montenegro, porque fuimos a buscar a los expedientes municipales si existe alguien con ese nombre que sea empleado municipal. Y nos encontramos con estos datos. Paola Elizabeth Montenegro, registro número 15.188, tiene su número de legajo como número de agente 13.188, DNI, función, asistente profesional. Por ejemplo, un asistente social puede ser asistente profesional, figuran así, ¿no? Escalafón efectivo, o sea, de planta. ¿Dónde trabaja? ¿En qué secretaría? Políticas sociales. ¿Y en qué área? Adultos mayores. Categoría 18, tiene 13 años de antigüedad. Ingresó el 15 del 8 del 2012 a la municipalidad. La persona que aparece en el video se llama Paola Montenegro,
es empleada municipal, trabaja en adultos mayores, es asistente social y se la ve con la persona que hoy está detenida, sindicada como dueña de geriátricos clandestinos, en un vehículo oficial de la Municipalidad de Santa Fe, con un chofer oficial de la Municipalidad de Santa Fe, que no mostramos el nombre y el vehículo, porque la verdad que el muchacho chofer no tiene nada que ver, trasladando a una persona. Esto dice que Paola Montenegro... No, esto solamente muestra que, ok, Melea Gamboa entonces sí conocía a Muni. Melea Gamboa, entonces, alguien de la municipalidad le registraba. Acá tenés una empleada municipal, que es asistente social, que trabaja en el área de adultos mayores de la Municipalidad de Santa Fe, trasladando a un abuelo con la persona que hoy está detenida. ¿A dónde? No lo sé. Melea Gamboa trabajaba en algún otro geriátrico habilitado y lo estaban llevando a ese lugar. Entonces aparecen las primeras preguntas que dejan hasta ahora los datos de esta investigación, que son estas, algunas de todas. Por ejemplo, entonces, el área de adultos mayores de la Municipalidad de Santa Fe, ¿sabía lo que hacía Gamboa? ¿La incluía en operativos? ¿La trasladaba en vehículos oficiales a Gamboa? ¿Participaban agentes municipales del traslado de personas a los hogares clandestinos? ¿Roque estaba siendo trasladado a un hogar clandestino? ¿Existe atrás de Gamboa una estructura oficial? Porque acá se empieza a desmorontar la teoría del lobo solitario, ¿no? Una señora sola que conseguía unas casas y ubicaba gente. El traslado lo hace la municipalidad en un vehículo oficial, por lo menos el de Roque. Todas estas preguntas son las que tiene que contestar el fiscal. En realidad el fiscal, su trabajo es intentar contestar estas preguntas. Pero ¿sabes qué pasa? Si vamos dentro de algunos días a conocer que hay juicio abreviado, todas estas preguntas se borran. Porque se acaba la investigación. Con el juicio abreviado no hay más investigación. Además de que Melea Gamboa va a ser condenada probablemente con una pena de prisión que no va a ser efectiva. No es de cumplimiento efectivo. Estas preguntas se diluyen si hay acuerdo por juicio abreviado. En el título hablábamos de los Corral Papers. Los Corral Papers fue una investigación periodística de un consorcio de periodistas que formamos en Santa Fe hace ya casi 10 años. En aquel momento lo que investigamos, van a ir pasando algunas imágenes de lo que fue, porque además fue una investigación que tuvo después una amplísima repercusión nacional, porque en aquel momento José Corral, intendente de la ciudad de Santa Fe, era el presidente de la Unión Cívica Radical a nivel nacional. Entonces todos los medios nacionales le pusieron el ojo a lo que en aquel momento publicamos con Corral Papers. Trabajamos sobre una base de filtración de archivos oficiales del propio municipio que estaban vinculados a un programa llamado Programa de Iniciativas Comunitarias. Ese programa tenía un presupuesto bastante amplio, en aquel momento eran más de 200 y pico de millones de pesos, pero en aquel momento la verdad que la conversión era bastante importante, hoy sería un número importante dentro de un presupuesto. Y lo que sucedía era que ese presupuesto terminaba destinado a cooperativas que en lugar de trabajar o hacer algunos trabajos en sus barrios, que tendrían que estar conformados por vecinalistas, por vecinos, estaban conformados por punteros políticos del intendente Corral y estaban conformadas también por empleados municipales, algo que la propia ordenanza prohibía. O sea, no podía un empleado municipal o un funcionario político armar una cooperativa para que el municipio le gire fondos. Sobre esa base de archivos empezamos a encontrar un montón de irregularidades y nos dimos cuenta que había un patrón. O sea, que había un programa aceitado y diseñado para desviar esos fondos. O sea, fondos públicos desviados hacia cooperativas de punteros políticos que no iban para arreglar la calle de Barrio Santa Rosa, sino que iban para pagar los carteles de campaña del intendente, para pagar presencias en actos, entre otras cuestiones. Inclusive encabezados por propios agentes municipales y funcionarios políticos. Decía, por ejemplo, la primera captura que mostramos, a mí me gustó el título, es del periódico Pausa, acá de Santa Fe, que empezó sobre la investigación que habíamos hecho nosotros, que habíamos publicado, titula Punteros, ex candidatos, empleados, todos tienen su ONG. Claro, habían aparecido cooperativas, más de 60 empleados municipales tenían cooperativas, cobraban del municipio. Algo por fuera de la norma, absolutamente. Y en algunos casos, funcionarios políticos tenían cooperativa a su mujer, a su hermana, a su hija y a vecinos de su área, y a empleados de su área municipal. Esto generó
el foco de todos los medios nacionales y generó inclusive un allanamiento en la Municipalidad de Santa Fe. La única vez en la historia que se allanó la municipalidad. Esta es una imagen del allanamiento, después más adelante hay inclusive cobertura, bueno, acá decían Corral Paper, escándalo, bla, bla. Incendio político en el Pago Chico de Corral, decía Letra P, el más macrista de los radicales, por eso ahí aparecía la figura de Macri, porque convivía todavía el Frente Progresista en Santa Fe y Corral lo estaba rompiendo para armar Cambiemos. Allanaron la Intendencia de Santa Fe por los Corral Papers, el medio nacional, la política online. C5N, que salía en ese momento, América Televisión, que también en ese momento hizo un móvil en vivo desde la Municipalidad de Santa Fe, mostrando el allanamiento, Aire de Santa Fe, también por supuesto en vivo de ese lugar, muchos medios locales en vivo, con lo que fue, insisto, el único allanamiento hasta ahora de la historia de los Corral Papers, de la Municipalidad de Santa Fe, por la causa Corral Papers. ¿Qué pasó después con esa causa? Para resumir, ¿en qué terminó? Bueno, un fiscal le empezó a investigar, allanó la municipalidad, constató que los documentos que nosotros habíamos publicado eran oficiales y existían, los fue a buscar, porque nosotros los habíamos publicado en una página web, y cuando la política y la estructura se la vio negra, la hizo fácil. Lo desplazó al fiscal. ¿Cómo lo desplazó? Hizo una maniobra muy sencilla. Crearon una fiscalía especial de investigación de delitos vinculados a la política, anticorrupción, para meter fiscales nuevos y todas las causas vinculadas a funcionarios públicos pasaran a esa nueva fiscalía. En esa nueva fiscalía pusieron 2 fiscales de su riñón político y por ende le sacaron la causa fiscal. Fue un escándalo en ese momento. ¿Adivinan qué terminó? En nada. Uno de esos fiscales que pusieron en esa unidad de investigación especial se convirtió en uno de los jueces más jóvenes de la provincia un par de años después. No viene al caso nombres, etc. Pero bueno, así terminó la causa. ¿Por qué Corral Papers ahora? Bueno, es curioso porque una de esas historias, nosotros lo que hicimos fue contar algunas de todas, cientos de historias de fondos girados a algunas cooperativas. Algunas eran muy escandalosas, como por ejemplo, ex Barra Bravas de Unión, cobrando de la Municipalidad de Santa Fe, encabezados por Dani Cantero, que en ese momento, bueno, que en los 90 fue líder de la Barra Brava de Unión. Otros que tenían que ver con punteros políticos, inclusive hoy presos por narcotraficantes, como el Gitano Viñas. Tenía una cooperativa y cobraba del municipio. Otros tenían que ver con ex candidatos que acompañaban al radicalismo en sus listas, pero tenían cooperativas cobrando del municipio. Y una historia muy particular tenía que ver ni más ni menos que con el que era titular del programa. O sea, el jefe de ese programa, el que con el dedo decía, esta plata va a esta cooperativa, esta va y las vamos a controlar, tenía una cooperativa, su mujer, su abuela su tía de 79 años y 4 empleados municipales. El tipo que manejaba el programa. Ese señor se llama Roberto Tito Montenegro. Pero prestale atención, porque ahora te vamos a contar el nexo de esta historia de Roberto Tito Montenegro y una asociación civil que se llamaba Santa Fe Nuestro Futuro, con la situación de los asilos clandestinos. Algunos números en un video muy cortito de lo que fue parte de esa investigación de Corral Papers. La Asociación Santa Fe Nuestro Futuro recibió casi 6 millones de pesos desde 2011 en concepto de iniciativas comunitarias. Su presidenta es Susana López, esposa del funcionario que manejó durante años dicho programa, Roberto Tito Montenegro. Antes de los Corral Papers, ya se había denunciado públicamente este manejo irregular de fondos. Hoy se puede precisar la cifra total, 5.850.375 pesos. La filtración de documentos permite también destacar otro escándalo. Solo en el año de la reelección de Corral fue beneficiada con más de 2 millones de pesos. A tal punto, la Asociación Santa Fe Nuestro Futuro es manejada por el funcionario de Corral, que entre los integrantes, además de su esposa, se encuentran su tía de 79 años y 4 empleados municipales que lograron su cargo público gracias a las buenas gestiones de Tito. Con el esquema aceitado y millones de pesos fluyendo de las arcas públicas a manos de su esposa, su tía y sus amigos, Roberto Tito Montenegro abandonó su puesto en el programa Participación Ciudadana. Ahora fue designado por José Corral en un nuevo cargo. Es el coordinador ejecutivo del programa Solares. Bueno, esta era una de esas historias muy resumidas. Después están las notas y toda la papeleta. Claro, vos decís, 2 millones, 5 millones, 6 millones. Hoy serían casi 2.000 millones. A lo que estaba el dólar, o sea, es un promedio de 2011 a 2015, que recibió 6 palos. En promedio de dólar en ese momento nos dan más o menos 10, 11 pesos por dólar. $1 millón. Hoy es $1 millón. A plata de hoy, esto
A una sola cooperativa un palo verde. A 1.500 palos. A una sola cooperativa. Cuando arranca el video dice quién es la presidenta. Roberto Tito Montenegro manejaba el programa. Se armó una cooperativa con su tía de 79 años, la señora. 3 empleados municipales y su mujer. ¿Quién era su mujer? Esta señora, Susana López, presidenta de esa asociación. Al poco tiempo, en 2018, aparece Susana López como candidata, fíjate lo que decía Estos Aires de Santa Fe. ¿Quién es la candidata de Corral para representante de la comunidad del Hospital Sayago? O sea, estaba todo el círculo militante de todo lo mismo. Susana López es candidata para representante de la comunidad en el Hospital Sayago en ese año 2018. ¿Qué nos encontramos y cuál es el nexo? Vos decís, ¿por qué estás hablando de Corral Papers? Porque esta señora, que en ese momento no era empleada municipal, Susana López, fue nombrada hace 2 años como jefa de un área de la municipalidad. Y vamos a ver su decreto de nombramiento. O sea, la señora que era presidenta de la cooperativa con la familia del que manejaba el programa y que recibió a plata de hoy más de 1.500 millones de pesos, militantes del intendente de entonces, el 11 de diciembre de 2023, un día después de que asume la gestión Poletti, la nombran, y acá ves el artículo número 2, vamos a hacer un zoom ahí al artículo número 2, desígnese en la dirección ejecutiva de adultos mayores a Susana Guadalupe López. Susana López es la jefa del área de adultos mayores de la Municipalidad de Santa Fe. Es la jefa de Paola Montenegro, que veíamos hoy trasladando un abuelo con la sindicada como titular de los asilos clandestinos. Pero además, Susana López, ¿por qué aparece su nombre en esta historia? Porque entre todos los testigos que empiezan a reconstruir los lugares aparece otro geriátrico que está ubicado en calle Salvador del Carril, al lado de la comisaría Quinta. Ahí, ese lugar tiene varias denuncias, no solamente en la Quinta, sino también en los centros territoriales de denuncias. Y entre los testigos la ubican a Susana López ahí, físicamente en el lugar. Se dicen, sí, esta mujer nosotros la conocemos, ha venido varias veces, no solamente ella, también familiares. Porque había un familiar que trabajaba acá, que estaba alojado acá porque trabajaba acá. Un hogar clandestino, denunciado en la justicia. Entonces volvemos a esas preguntas iniciales y te vamos a sumar más preguntas. La jefa de adultos mayores de la Municipalidad de Santa Fe, la cabeza visible, no estaba al tanto. Estas preguntas las tiene que contestar, y vamos a ver más preguntas, las tiene que contestar la justicia. El fiscal Cecchini las tiene que contestar en su investigación. Entonces, López, Susana López, la dueña de la ONG cobrada del municipio, después candidata en el Sayago de Corral y nombrada por Poletti el 11 de diciembre de 2023, ¿estaba al tanto de la operatoria de Gamboa y sus asilos clandestinos? ¿Estuvo presente en el hogar de Salvador del Carril, la funcionaria municipal jefa del área? ¿Tenía un familiar suyo en ese lugar? Según cuentan numerosos testigos, no es 1, ni 2, ni 3, son muchos, muchos testigos. Si hay juicio abreviado, esto no se va a contestar nunca. Gamboa dice, no soy culpable, hasta acá llegamos. Y se pierden sus amenazas a gente, y se pierde el hilo conductor para poder saber si efectivamente había una estructura estatal. ¿Qué hacía esta estructura estatal? Juntaba viejos o gente en situaciones muy vulnerables, con vínculos en hospitales públicos, y se los llevaba a estos hogares. Les secuestraban sus documentos, les sacaban préstamos, hay una denuncia de usurpación de una vivienda. Y muchos dirán, che, ¿pero por qué? Porque ¿cuánto cobraban? Nosotros contratamos los créditos, 2, 3 millones, no es, si no hay una, no. Pero ¿sabes qué pasa? Esto aparenta ser una especie de estructura paralela del municipio para solucionar un problema por 2 vías. Por un lado, bueno, seguir manteniendo toda una estructura que viene, como te mostramos en Corral Papers, de hace muchos años en Santa Fe, punteril, de trabajos paralelos, de empleados municipales, etc. Y por otro lado, aportar algo que para muchos en un discurso político no es menor. ¿Dónde van esos abuelos si no van a estos lugares? ¿Hay lugar para ellos?
No. Los asilos privados cuestan de 2 palos para arriba. No lo pueden pagar, no tienen familiares. ¿Sabe dónde van? A la calle. Estos abuelos están en Boulevard, están en la entrada de un banco, están en una plaza sentados. Y eso es piantaboto para la política. Eso es horrible. Si viste la cantidad de gente que hay que sacarlos de la calle. Por lo menos que no sean visibles. Y en lugar de estructurar una política de Estado, muchos apelan a estas estructuras paralelas. ¿Que cómo se financian? Y bueno, arréglense ustedes, muchachos. Yo miro para otro lado. Vos dale. Bueno, estas son preguntas que podría trabajar el fiscal Cecchini para intentar contestar. Cecchini y el jefe de los fiscales. El jefe de los fiscales de la regional de Santa Fe, que es Jorge Necier. Nadie explicó hasta ahora por qué teniendo 2 denuncias el MPA, un abuelo tuvo que prender fuego el colchón para que lo vean. En algún momento, este nuevo MPA que funciona espectacular, cercano a la gente y todo después de la reforma de la Constitución, ¿en algún momento van a explicar por qué una ciudadana fue a denunciar 2 veces, presentó foto, video y no hicieron nada? Nada es nada. Bueno, sí hicieron. No escucharla y mirar para otro lado. Eso hicieron. ¿Lo van a explicar o no lo van a explicar? Las últimas preguntas, así dejo de preguntar tanto, porque somos muy preguntones nosotros. ¿Por qué nadie hizo nada, teniendo denuncias, testimonios? ¿Por qué la Fiscalía se niega a ampliar la investigación? ¿Por qué dicen, no, el hecho investigado solamente Nuevo Horizonte, no investigamos Salvador del Carril, no investigamos Santo Domingo, pero estamos presentando un montón de testigos que dicen que esto no es un hecho aislado, que la señora no hizo abandono de persona, que hay una asociación ilícita, que hay algo organizado, infringiendo la ley, por supuesto, más allá de la gravedad de, por ejemplo, reducción a la servidumbre, el maltrato que reciben estas personas, etcétera, etcétera, estafas. Podemos seguir un rato más. ¿Por qué se niega la Fiscalía a ampliar la investigación? ¿Por qué no los deja a las víctimas formar parte de la causa como querellantes? ¿Por qué se niega a hacerlo? Se lo negó en la cara a la persona que fue. La persona que denunció en la justicia 2 veces, que lo hizo también la Defensoría del Pueblo, con papeles y hasta con la carta, la famosa carta del abuelo Arriola que decía, sáquennos de acá, por favor, rescátennos. Esa chica no solamente la ignoraron con sus denuncias, sino que se la entrevistó el fiscal Cecchini. Y no la quiere admitir como víctima. Usted no es víctima, Lisa. Esa es la respuesta del fiscal. Las víctimas y los familiares de las víctimas están muy enojados con Manuel Cecchini. Muy enojados. Lo dicen ellos. Están muy enojados porque no los están escuchando. Porque entienden que el fiscal está beneficiando más a la persona imputada que a las víctimas. Déjenlas constituirse como querellantes. Ya le corrieron la cara cuando hizo 2 denuncias. Ahora también le van a seguir corriendo la cara a las víctimas. ¿Por qué no las dejan constituirse como querellantes? ¿Por qué no amplían la investigación? Tire del hilo, fiscal Cecchini. Jorge Necier, dígale a su fiscal, usted es el jefe, que investiguen. No puede ser que en un programa periodístico pongamos más información que la Fiscalía a disposición. No puede ser. Todas estas preguntas, por lo menos tendrían que llevarlo, fiscal Cecchini, a ampliar la imputación. Si existían más personas y una estructura estatal, bueno, ahí tiene otro delito pasible. Por ejemplo, bueno, una asociación ilícita, una organización que utilizaba su lugar en el Estado para incumplir la ley maltratando a personas. ¿Qué me va a decir el fiscal? Bueno, no hay pruebas, señor, yo no puedo imputar porque sí. Bueno, ahí tiene el video de Montenegro, de la empleada municipal con la persona que usted tiene detenida, en un vehículo oficial y trasladando a un abuelo. Averigüe usted a dónde fue Roque. Yo tengo entendido que está muerto Roque, lamentablemente. Pero averigüe usted fiscal. Allane los lugares. Vaya a hablar con los oficiales de la Quinta de Salvador del Carril a ver si se dieron cuenta que al lado de la comisaría tenían un asilo clandestino. Hable con los trabajadores como hicimos nosotros que los trajimos acá. Con los empleados que le van a escribir perfecto cómo funcionaban los lugares. Y se va a dar cuenta de algo, fiscal Cecchini. Se va a dar cuenta que en Santo Tomé funcionaba igual que el de Nuevo Horizonte, que funcionaba igual que el de Salvador del Carril, que funcionaba igual que el de Cabaña Leiva, que sigue abierto. La metodología era la misma. Las denuncias son las mismas, se apropian de sus documentos. Todo lo mismo. Hace años viene pasando esto. Entonces, no es Gamboa
un llanero solitario que un día se le ocurrió abrir asilos clandestinos. Hay una estructura atrás. Por lo menos hay elementos para que usted lo impute y lo investigue para determinar si existe o no existe. La jefa de adultos mayores de la Municipalidad de Santa Fe fue reconocida y vista por 3 testigos en uno de los asilos, físicamente presente de cuerpo y alma en el lugar. Investigue si efectivamente su sobrino de nombre Jesús estaba o no estaba en el asilo, trabajando, dando una mano y estando ahí. Investigue si no lo iban a visitar la funcionaria municipal a un lugar clandestino. ¿Las víctimas lo quieren ayudar? Tienen ganas de hablar porque están igual de indignadas que la gran mayoría de la sociedad santafesina. Ojo este MPA con estas cosas porque, sinceramente, tan apurado, juicio abreviado, cerremos todo rapidito, hagamos un bollito, todo parece indicar que están haciendo lo imposible para que en el radar de la justicia no aparezca nada de todo lo que estamos mostrando. No nosotros, las víctimas. Sobre todo las víctimas. ¿Este es el nuevo MPA? ¿Este es el servicio de justicia? ¿Así escuchamos al ciudadano que va a hacer denuncias y que después dice, acá tengo más pruebas para aportar y ni siquiera las escuchamos? ¿O no las admitimos como querellantes? Hay muchas preguntas. Y hay un solo nombre encargado de contestarlas. Se llama Manuel Cecchini y su jefe, el jefe de los fiscales, que es Jorge Necier. Son funcionarios públicos encargados de contestar todas y muchas otras preguntas como las que hicimos nosotros hoy acá. Buenas noches, esto veníamos bien. ¿Te perdiste de algo? Te lo mostramos.